Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bendito sea Dios que nos trae este domingo para darnos su instrucción. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bienaventurados los que habitan al abrigo del Altísimo. Vamos a abrir en ese espíritu de adoración, porque todo tiene que ser hecho en ese espíritu de adoración. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Señor quiere darnos una instrucción. Primera de Reyes, capítulo 17. La bendita palabra del Señor, vamos a leerla a partir del versículo 7. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ponernos de pie, queridos. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Dice así: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos trae, Señor Padre, en esta mañana como maná que cae del cielo para nuestras vidas. Señor, fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, queridos. Vamos a aprender en esta mañana acerca de la escasez y también de la abundancia. Y de paso, al leer estas escrituras, vamos a ir aprendiendo acerca del lenguaje del Espíritu. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Fíjense que esto se da, esta sequía que hay aquí, se da a causa de una palabra que Elías trae de parte de Dios. Y fíjense que el contexto, queremos situar el contexto de esto, es que este rey, Acab, había él, con toda su generación, desobedecido a Dios. Ellos, los reyes, tenían que estar escuchando la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, y de esa manera reinar,
bajo el señorío de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero este rey, ¿saben lo que hizo él? Él, dice la Biblia, que se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios y que estaba prohibido por Dios. Y esta mujer, que era de un lugar llamado Sidón, ella vino para intervenir no solamente en la vida de Elías, del rey Acab, sino que vino para también hacer un daño terrible a los siervos y siervas de Dios. Vino a traer una nueva cultura. Y queridos, en esta mañana nosotros vamos a introducirnos aquí en este capítulo para mirar cómo es que Dios opera para que de tal manera el reino de Él, su reino y su palabra se establezca, su gobierno se establezca. ¿Saben de paso el nombre Elías? ¿Saben lo que significa? El Señor es Dios. Cuando el rey Acab desobedeció a Dios, pensó él que no vendría ninguna consecuencia de esa desobediencia. Hermano, se equivocó. Porque de todas maneras, cuando se desobedece, cuando se peca, de todas maneras hay consecuencias. Y dice la Biblia que aparece justo en el momento de la crisis, de la peor crisis que vivía el pueblo de Israel, una crisis de identidad. Cuando había toda esa corrupción en todo el sentido de la palabra, como lo hay hoy, ¿no es cierto? Y como siempre lo ha habido, pero hoy más que nunca, cuando se abandona los preceptos de Dios, cuando se abandona el consejo de Dios. Y saben que aparece un hombre que nadie sabe, se menciona en la Biblia, dice Elías el Tisbita, de un pueblito insignificante, no tenía quizás la cultura, no tenía la preparación, pero sin embargo él es traído por Dios en el momento preciso para entregar una instrucción precisa, para dar una palabra precisa que va a traer un cambio, una reforma. Y es que, queridos, siempre ha sido así. Dios, por las Escrituras lo vemos, que Él siempre ha usado personas. No es a través de mecanismos, no es a través de programas, no es a través, ni de denominaciones, no. Dios va a usar personas. Pero sí que esta personita era especial. Porque él era especial, ¿por qué? Porque él tenía intimidad con Dios. Y porque él tenía revelación de Dios. Quizás no tenía preparación, pero él tenía revelación del Espíritu de Dios. Y cuando él llega, y lo primero que ve, y toda esa corrupción, porque él había sido enviado express de parte de Dios para decir lo que él dijo. Y él le dice al rey Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hoy le escuche, miren la clave ahí. Cuando la persona vive en la presencia de Dios, tiene intimidad y tiene revelación. Si no, tendrá pues diplomas, tendrá un montón de cosas, pero intimidad y revelación, eso solo es en el secreto de Dios. Y él le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia soy, que no habrá lluvia ni rocío.
sino hasta cuando yo diga. Fíjense qué autoridad, ¿no? Hasta cuando yo diga. Oiga, el Dios que ellos estaban adorando, ellos le llamaban el Dios que traía la lluvia, el Dios que traía fuego, el Dios que, el poderoso, el que estaban ellos adorando, Acad y toda su gente, Baal. ¿Saben? Pero miren cómo él se presenta y le dice: ustedes dicen que Baal es Dios, que Baal da la lluvia. Muy bien. Pues yo le digo, ustedes dicen que él es Dios. Bien, yo soy hombre. Pero yo, Elías, digo que no habrá lluvia, sino hasta cuando yo, que soy hombre, lo diga. Qué osadía, ¿no? ¡Qué osadía! Y se lo dijo a un rey. Y es que Dios va a llevar a ese tipo de adorador, lo va a llevar a hablar delante de reyes. Pero a ese tipo. Y dice que cuando él da esta palabra, porque queridos, tenemos que entender esto. Dios no trabaja en concordancia con el lenguaje humano, ni con la lógica humana. Y esto está escrito cuando nosotros miramos Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 55, miren lo que dice. Y Isaías capítulo 55, en el versículo 8 y 9. Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice, miren lo que dice Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos lleva a pensar a nosotros. Tenemos urgentemente que adoptar esos pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos. Para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre y para que podamos ser llevados a ser vasos útiles, tenemos que adoptar el pensamiento de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y querido, se presenta esta ocasión en la cual Él da esa palabra. Pero fíjense que en el instante que este siervo de Dios, que este profeta está dando esta palabra, en otra región, en otro país, está ocurriendo algo, y es que una viuda está sufriendo debido a que no hay lluvia. Porque cuando Él da la palabra, inmediatamente se cierran los cielos y no llueve. Y allá, en otro país, una viuda con su niñito sufriendo porque se estaba acabando su harina. No tenían que comer ya. Y la gente se desesperaba. Pero fíjese cómo es, hermano, cómo Dios actúa de una manera, porque Dios es el Dios de las conexiones. Y la vida, ¿saben qué, hermanos queridos? La vida, nuestra vida, tu vida, mi vida, está hecha de conexiones. Pero conexiones en el espíritu. Hay gente que entiende mal conexión. Yo me voy a conectar con el diputado, con el senador. Ni así te conectes con el presidente. Ahorita está una corrupción total. Conéctate con la palabra, conéctate con el espíritu. Y miren, ¿saben qué? El profeta se presenta, y cuando él se presenta y da la palabra, en el otro lado Dios está operando.
Y es que, hermano, no sabemos, como dijo nuestro hermano Gerson, que estaba cantando, no sabemos lo que ahorita mismo está ocurriendo en otro lado. Pero Dios sí sabe. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Dios está avisando a través de profetas. Hace 2 años vino un profeta de los Estados Unidos, gran siervo de Dios, amigo mío. Me dice: Félix, anuncia, prepárate, muévete, porque dentro de 5 años, Perú tiene 5 años, hace 2 años me lo dijo, tiene 5 años para despertar. Te dejo ese paquete. ¿Sabe? Esta mujer que estaba sufriendo, la viuda de Sarepta, cuando acá recibe ese mensaje, comienza a llenarse de odio, porque a gente, hermano, que no le gusta que tú le entregues un mensaje, que le digas la palabra. ¿Por qué? Porque están en su carne, porque están haciendo su propia voluntad. No le gusta. Y no le gustó, pues. E inmediatamente él dio la orden para que lo persigan a Elías, que lo busquen por donde sea, que se haya escondido, tráigamelo, mátenlo. Pero ¿quién va? Si Dios es con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá estar contra nosotros? Dime, ¿quién? Nadie, pues, hermano. Si Dios te esconde, ¿quién debe encontrar? Y Dios le dice al profeta: ahora sí, que diste la palabra, apártate de aquí, vete al arroyo de Querit, un riachuelo, ahí estate, hasta que yo te diga. Oiga, aprendemos aquí de que el verdadero, porque hay falsos, el verdadero adorador, el verdadero hijo de Dios, son aquellos, conforme dice las Escrituras, que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los demás no sabemos quién son guiados. De repente son guiados por alguien, o de repente son guiados por ellos mismos, o por su corazón. ¿Por quién serán guiados? Pero el verdadero es guiado por el Espíritu. Y él, obediente a la palabra, porque, queridos, aquí se trata de obediencia. Y él no entiende, porque él hubiera querido estar ahí, donde podía él seguir confrontando, diciendo, haciendo la tarea. Pero Dios le dice: basta, te vas al río. Y él en obediencia fue, y se está allá. Oiga, y dice que Dios le dijo a él: mira, allá te voy a llevar a ese lugar, y yo, de la palabra, yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Está interesante, ¿no? Cuervos. Y que te van a llevar carne y te van a llevar pan. Y ustedes saben, el cuervo le gusta la carne. Cuervo es cuervo, pues. Se come hasta los animales putrefactos, hasta que los come. Cochino, inmundo. Pero Dios le dice: a través de esos cuervos te voy a llevar pan y te voy a llevar carne. ¿Usted lo comería, hermano? Oiga, hay veces mucha gente que Dios no va a poder usarlos, porque tienen cada cosa. No, ¿qué yo voy a comer? Que me traiga un cuervo cochino, que me traiga pan. No, eso no está bien, no es conmigo. Entonces no va a poder recibir el milagro, pues. ¿Ah? Porque Jesús, lo vemos a Jesús, el ejemplo, el grande profeta de profetas. Él dice en la Biblia que había un ciego ahí. ¿Qué hizo? Escupió en el piso, hizo barro con la saliva, con la escupa, y fue, vino y se lo embarró en los ojos. Ahora ve y lávate.
Hay gente que Dios le va a dar una dirección, una instrucción, pero no lo va a hacer porque dice, no es así, no está bien. Pero Elías, como él tenía intimidad, como él conocía, entonces inmediatamente él dijo, amén, voy. Y él estuvo en ese riachuelo y día a día aparecían los cuerpos. En la mañana le traían pan, en la tarde le traían carne. ¿De a dónde? No sabemos. Porque no nos dice la Biblia de dónde. Podemos suponer una serie de cosas. Un grande predicador decía, tal vez la reina Jezabel y Acab hacían sus grandes comelonas en el aire libre, y entonces el cuervo llegaba ahí, cogía un poco de carne y se lo traía, y el pan traía, ¿no? Puede ser. Pero la cuestión es que traían ellos. Y él estaba feliz, pues, hermano. Pasaba un año comiendo tranquilamente, y mientras todos los demás estaban con sed, con hambre, él estaba gordito, bien alimentadito ahí. Se bañaba en el río, tomaba agüita del río, la pasaba, como dicen los chibolos, chévere. Pero como todas las cosas tienen un tiempo, entonces Dios le dijo, mira, hijito, prepárate, porque yo te voy a enviar a Kerit. Y Kerit, donde estaba la viuda que pasaba necesidad. Y Kerit quiere decir horno, hermanos, horno de fuego. Y es que es necesario que el Hijo de Dios sea pasado, purificado, limpiado por un horno de fuego, para que salga una buena plata, un buen oro. Fíjese la conexión. Elías en Israel, la mujer aquella viuda estaba en otro país. Pero miren la conexión. Dios le dice, vete allá, que yo he dado, otra vez la palabra, yo he dado orden. ¿Y quién era esa mujer? No era el pueblo de Dios. Pero sin embargo Dios le había dado una orden a ella para que lo alimente al profeta. Conexiones. Yo me acuerdo, estaba niño todavía, estaba, en las cosas de Dios, adolescente. Yo era adolescente, recién convertido a Cristo. Y recién convertido a Cristo, uno a veces es hasta tan, ¿qué te digo? Desconocedor de la palabra, ¿no? Yo le dije a Dios, Dios, ¿sabe qué? Yo necesito una moto color verde, marca Yamaha, nuevecita, que quiero ir a predicar la palabra por todos estos pueblos y necesito esa movilidad, Señor. Y yo no sabía que Dios estaba al tanto. Y Dios tenía una conexión ya por la respuesta. Y Dios oyó mi oración. Y Dios que ve todo y que sabe todo, el futuro, y Dios ve el panorama hay antenas, ¿no? Modernísimas que están allá y que ya ven todo, pero lo de Dios es superior, pues. Y él estaba viendo ya dónde es que estaba una persona que necesitaba entregar una bicicleta, soltar esa moto marca Yamaha color verde, nuevecita. Y yo estaba orando, y una vez que terminé de orar, gracias Señor, fui a dormir. Cuando estoy durmiendo, el Señor me muestra claramente, en una visión, me muestra y me dice, te vas a ir a tal lugar. Y me mostró la persona que me iba a entregar la moto. Ella te va a dar la moto, esa viuda te va a dar la moto. Y yo me desperté agradecido de Dios, que tenía una respuesta y que Dios tenía una conexión. Y yo me fui de mi hermano, le digo, hermano, ¿sabes qué? Yo he soñado una revelación bonita, que yo necesitaba una moto, he orado y el Señor me ha mostrado el lugar, una casa, y me ha mostrado una persona, y me ha mostrado la moto que yo he pedido a Dios.
¿Sabe lo que me dijo él, hermano? Tú desde chiquito andas metido en buscar cosas espirituales. Te metes ayunos, metes vigilias. Y ahora me sales con que Dios te va a dar una... ¿Dónde está la plata para que compres la moto? No tienes ni un sol. No, pero Dios, ¿qué? Dios, tú estás loco, tú te has vuelto loco ya, ahora que lees la Biblia, más loco todavía. Así te dicen, hermano. ¿Ah? Conexiones. Yo ni corto ni perezoso, entendiendo la voluntad de Dios, entendiendo la instrucción de Dios, dije, no, yo vine de Dios. Cogí mi ómnibus y me fui a esa ciudad que yo vi. Llegué, pero claro, Dios no me dio la dirección, hermano. Que Dios no te la da fácil así nomás, pues. Algo tienes que hacer. Te tira el maná, camina, brogonado. No te la tire en la puerta de la casa. Caminé, viajé, busqué. Hermano, 5 horas de la tarde, busqué todo el día. A las 5 le encontré la casa a él. Ahí estaba. Hice lo que yo vi en la instrucción, en la revelación. Toqué el timbre, salió la persona. Le dije lo que Dios dijo que yo tenía que decir. Ella salió, me dijo, ¿qué desea? Y en mi cabeza, ¿saben? En mi lenguaje, por eso que hemos visto que los pensamientos de Dios son muy diferentes. Su lenguaje de Él es muy diferente y que tenemos que urgentemente adoptarlo. Porque si no, no vamos a tener las bendiciones. Y yo luchaba conmigo mismo para decirle lo que tenía que decirle a esa viuda. Y le dije, señora, es que... sí, jovencito, ¿qué deseas? ¿Sabe qué, señora? Me armé de valor, yo vengo por la moto. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Cómo puede ser posible que tú puedas conocer lo que hay en mi mente? ¿Cómo puedes tú posible que puedas saber lo que hay? ¿Quién eres? ¿Eres mago, brujo, ángel? ¿Quién eres tú? A mí me asustó un poco, pero yo digo, no, señora, yo no soy ni mago, ni brujo, ni nada, ni ángel. Soy un creyente en Dios. He orado y Dios me ha dicho que venga acá. Pasa. Siéntate. ¿Tú la necesitas? Sí, yo la necesito. Ya, muy bien. Corrió, sacó la factura de compra, tenía 2 días de comprada la moto. Miré, marca Yamaha, color verde. Muy bien, porque hay que mirar si es lo que te dan, lo que te has pedido. Me dice, ahí está, llévatela. Otra vez el razonamiento, y es que tenemos que pelear y batallar con eso de la carne, ¿no? Nuestra carne. Yo digo, señora, pero yo en mi carne siempre, señora, ¿qué querrá? ¿Qué pensamientos trae? ¿Qué es lo que quiere? Ya, señora, ¿qué tengo que darle yo a cambio de la moto? ¿Qué quiere? Yo tengo acá un billete, algo. Me dice, ¿acaso yo te he pedido plata? ¿Yo te he pedido plata? No, entonces, ya agarra la moto y llévatela. Cogí la moto, salí, llegué a mi casa, mi hermano dice, ¿y esa moto? No te dije del sueño, de la revelación. Oye, ¿verdad, no? Tú eres un loco que le crees a Dios, pero te da resultado. Conexiones. Miren, ¿cuántos aquí están orando por algo? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Dios ha oído. Dios tiene conexiones. Y esta mujer que estaba allí en su día a día recogiendo, dice, 2 leños, unos pedacitos de rastrojo de leña para cocinar, lo último que le quedaba, un poquito de harina, porque ella comía eso y luego después iría a morirse porque no había comida por ningún lado, no había agua por ningún sitio.
Pero ella, fíjate, escucha al profeta que le dice: tráeme un poquito de agua, porque él llegaba sediento, no imagínense, atravesar todo ese, llegar desde ese país de Israel hasta esa Sarepta de Sidón, habría caminado kilómetros sobre kilómetros, hermano, y caminar en el desierto es bravo. Yo he caminado en el desierto, hermano, es bravo. Y llegando con sed, casi arrastrándose al pueblo, y lo ve la viuda. La viuda era reconocida como su vestimenta en esa cultura israelita. Y entonces la ve y él dice: esta tiene que ser, tráeme un poco de agua. Y ella inmediatamente va a traerle el agua a este hombre sediento. Pero él entiende: esta debe ser. Voy a hacer la prueba, porque hay que probar. Tráeme también un poquito de agua, un pan, algo para comer. Ahí sí que ella le dice: profeta, no tengo pan, tengo solo un poquito de harina para hacerme para mí, y luego después de ir comer con mi hijo, porque era viuda, y después de ir a morirme. A lo que el profeta le da la instrucción, la palabra. Porque, queridos, ¿cuánta gente hay con una necesidad de una palabra? A veces está cerca de nosotros. Y él llega y le dice: mujer, haz la torta, el pan. Si tú me lo traes a mí primero, entonces, así dice el Señor, no te va a faltar la harina y no te va a faltar el aceite. Y cuando ella escucha la palabra, queridos, ella obedece inmediatamente. Y entonces, oiga, estamos hablando de una persona que no era del pueblo de Israel, pero que había tenido una conexión con Dios. Y, queridos, Dios se va a manifestar, no solamente en el medio cristiano, en el medio evangélico. Dios se va a manifestar, y Dios se quiere manifestar, y Dios puede manifestarse, no importa aquí o allá o aculá, donde haya alguien que crea y que diga: Señor, y clame a Él. Y ella obediente fue y sembró. Fíjense, lo poco que tenía, era lo último que tenía, pero ella lo trae al siervo y lo siembra. Le dice: tenga. Le cocina y le da el pan. Y le estaría mirando que come su pan. Pero vuelve a preparar para ella y para su hijo, y ¿saben qué encuentra? Harina y más aceite. Queridos, y la abundancia en nuestras vidas, en lo espiritual y en lo económico, en todas las áreas, no va a depender de las circunstancias o de la política o de la economía nuestra o de nuestras capacidades, sino de aquel que cree, aquel que obedece la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que ahí podemos ver un número de ejemplos, hermano, en las Escrituras. Por ejemplo, Abraham, Génesis capítulo 13, versículo 2. Mire, Génesis capítulo 13, versículo 2. Ahí lo vemos, el caso de Abraham, llegó a ser llamado el amigo de Dios, justamente por la intimidad y por creerle, a pesar de. Fíjense lo que dice ahí, Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por su jornada desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Ese era Abraham. Cuando él obedeció, cuando él caminó bajo la sombra del Omnipotente, el hermano fue bendecido. Otro caso, su hijo Isaac, Génesis 26, más adelantito. Génesis 26, versículos 16. Fíjense lo que dice ahí la palabra del Señor.
Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Cómo llegó Isaac a ese lugar? Llegó no teniendo nada. ¿Qué llegó a hacer? ¿Cómo le dijo a Abimelech, el rey Abimelech, que vio todo su actuar, que vio todo su desarrollo de Isaac? ¿Y qué dijo? Tú te has hecho más poderoso que nosotros. Ese es el fin de aquella persona que busca, que clama. Otro, Josué 1:8, Josué 1:8. Miren lo que dice la palabra. Somos gente del libro, gente de la palabra. Tenemos que ir a ella para encontrar ahí la revelación de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué dice? Josué 1:8-9 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, ¿qué dice? Prosperar tu camino, y todo ¿qué? Saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la promesa. Pero para aquel que busca, para aquel que medita, para aquel que obedece. Jeremías 27:5, el profeta, y fíjate, estamos leyendo puros profetas. Jeremías 27, versículo 5. Miren lo que dice ahí, Jeremías 27:5. Dice así: yo, ¿quién habla ahí? Dios. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¿Y a quién es el que quiere bendecir? Sino aquel que tiene el corazón de Dios, sino aquel que lo ama, porque quiere Dios bendecir en gran manera. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que te empobrece. Ah, no, está mal. No es así, ¿no es cierto? La bendición de Jehová es la que te enriquece y no añade tristeza con esa bendición. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 5. Miren lo que dice ahí. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. ¿Quién le prosperó? Dios. Entonces estamos entendiendo que la abundancia no depende de las circunstancias, de la economía del país, que no depende de las capacidades, sino de la obediencia a Dios, sino de aquel que busca a Dios, ¿no es cierto? Y la abundancia viene también como resultado muchas veces de la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Miramos las escrituras cuando Salomón había recibido la grande responsabilidad de gobernar al pueblo de Dios, pero era pequeño, 12 años.
Y él no sabía acerca de políticas, acerca de cómo gobernar, y no sabía esas cosas. No tenía la cultura, no tenía la preparación, pero él comienza a buscar a Dios. Y en una de sus oraciones, en una de sus búsquedas, él clama a Dios y le dice: Señor, te ruego que me des sabiduría para poder gobernar ese país tan grande. Te ruego que me des sabiduría para poder así entender tus preceptos, enseñarlos, para hacer tu voluntad. Y cuando él hace eso, cuando él clamó así, hermano, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, eso se encuentra en Primera de Reyes, para los que están anotando, Primera de Reyes capítulo 3, en el versículo 9, hermanos. Miren lo que ocurrió. Ahí dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Y qué dice el versículo 10? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Pero ¿qué dice? ¿Qué vemos en el versículo 13, más adelantito? Miren lo que dice el versículo 13. Y aún también, hablando Dios, y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué no pidió? Riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. No pidió riquezas, no pidió gloria, pero en la soberanía de Dios, Dios le dijo: pero yo te voy a dar eso. Tremendo, ¿no? Porque Dios conoce el corazón. Porque Dios conoce la intención del corazón. Por eso es urgente que la persona adopte el pensamiento de Dios. Por eso es que es urgente, porque necesitamos con urgencia. Viene un avivamiento, sí. Pero ¿quiénes van a intervenir en el avivamiento? Aquellos que entiendan el lenguaje del Espíritu. Los otros van a estar sentados ahí, mirando y observando. Yo no quisiera. Yo quiero participar. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere usted participar del avivamiento? Aquí está el secreto. Y claro, queridos, para terminar, la abundancia también viene como resultado de trabajo, ¿no es cierto? Y duro trabajo. Porque hay gente que espera, que dice: ya, como yo soy cristiano, entonces ya aquí voy a cantar, voy a alabar, voy a orar, y entonces voy a esperar que me venga del cielo. Porque te va a venir del cielo un rocón. No, trabajo. Que Dios le ha dado ese privilegio al hombre, ¿no es cierto? Y no solo al cristiano, a todos. Cuando dicen amén, hermano. Y eso lo vemos en las Escrituras. Salmo 115, versículo 16. Miren lo que dice ahí. Los cielos son los cielos de Jehová. Punto. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ha dado la tierra. Les ha entregado la tierra con todas sus riquezas que tiene a los hijos de los hombres. No dice a los evangélicos, a los hijos de los hombres. O sea, cualquier hombre que existe sobre la tierra, que chambee duro y parejo. No sé si ustedes han visto, yo conozco gente, hermano, que no es evangélica, ni siquiera cree que las moscas se vuelan, pero que sin embargo chambea duro y tiene un negociazo, tiene una empresa linda. Y yo cuando lo veía pasar en su carro, el último modelo, decía, él tiene, nosotros. Pero nosotros tenemos el Dios omnipotente, el todopoderoso, sino que a veces no le creemos. Pero fíjate cómo Dios le ha dado a cualquiera esa capacidad de sacar el tesoro de la tierra.
¿No es cierto, hermanos? El creador de Microsoft, cuando uno mira su historia, el creador de Microsoft es un multimillonario ahorita, ¿no? Pero no saben lo que él pasaba. Trabajaba duro, de tal manera que él se quedaba dormido abajo del escritorio, porque hacía sobretiempo. Conocí un caso, y esto es tremendo este caso, termino con esto. Un muchacho en el Brasil, conexiones, yo lo conocí, un muchacho de Israel. Y él me enseñó, me dio una instrucción tremenda. Llegó a Brasil, yo estaba predicando allá, y él me dice, yo he llegado aquí con una idea de prosperar aquí, aunque no hable el idioma portugués. Oh, ¿cómo vas a hacer? Compraba una mercadería por mayor, se iba al mercado, ponía en el suelo, comenzaba a vender. Llegaba a los compradores, no sabía hablar portugués. La gente le preguntaba, ay, ¿cuál es el negocio? ¿Cuánto cuesta eso? Él, está caro chimán, papá. Plantaba firme en sus dos. Y la gente, oh, pobrecito, uno decían, uy, ese es extranjero. Otros decían, no, es mudo. Ah, pobrecito, hay que comprarle, le compraban. Se acababa toda la mercadería. Mientras que jóvenes en la iglesia donde yo estaba predicando, y él también estaba ahí, yo le preguntaba, oye, ¿y tienes trabajo? ¿Qué estás haciendo? El joven que habla bien bonito el portugués, me decía, ah, ese presidente ahí, hombre, esas malas políticas. Mientras que el otro estaba que trabajaba con una idea, y ¿saben qué, queridos? Traía un diezmo, pero diezmo. Y el hombre se hizo rico en ese país donde no hablaba el idioma, porque él creyó que podía ser posible. La Biblia dice que el que cree, todo le es posible. ¿Qué estás creyendo? Vamos a ponernos de pie. Dios es un Dios de conexiones que están necesitando. La Biblia, Dios te da esa promesa, te dice, clama a mí, yo te voy a responder, yo te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú nunca has conocido. Yo te voy a enseñar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor y misericordia. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Úsanos, Señor, para el grande avivamiento que se acerca. Danos entendimiento, sabiduría, en el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, todo el honor. Gracias, poderoso Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que tú vas a hacer aún, Señor. Te agradecemos de antemano, Señor, porque tú eres poderoso para hacerlo más allá de lo que yo pienso, porque tú eres poderoso para hacerlo más allá de lo que yo creo. Señor, gracias, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Paz, hermano. Shalom.